Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, María Don Olam. Les saludo a todos en nombre de nuestra comunidad. Ariel, aquí, de Santiago de Chile. Estamos comentando en esta semana la porción Matot que se estudia en Israel, ya que estamos en el ciclo de las Parashiot de Israel, o de la Torah. Estudiando, ¿cierto?, la Parashiot Pinchas, por cierto. Estas próximas semanas nos vamos a poner ahí, nos vamos a coordinar entre todas las lecturas que están dentro de Israel, fuera de Israel, ya comenzando con el libro de Devarim, Deuteronomio. Y estamos en una de las últimas parashiot del libro de Midbar, o el libro de Números, de Midbar, que significa en el desierto. Y en esta oportunidad comienza la parashá diciendo: Moshe habló a los jefes de las tribus, Matot, del pueblo de Israel, diciendo: esto es lo que ha mandado Adonai. Si alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento comprometiéndose con prenda, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, la parashá, ¿cierto?, hermana, comienza hablando sobre el voto, comprometiendo, ¿cierto?, el valor de la palabra. En la porción anterior, la Parashat Pinchas, o Finés, como aparece en español, el Eterno había instruido hacia el final dividir la tierra por una especie de sorteo, ¿cierto? De cómo iban a ser distribuidos para los hijos de Israel conforme al número de sus familias, ¿cierto? El número de personas que había por cada tribu. De tal forma, ¿cierto?, también de que, como era en aquella época, las herencias pasaban solo de padres a hijos, y así, en masculino. Las mujeres no tenían la oportunidad de heredar una tierra. De hecho, este era un gran problema social que existía entonces. Por ejemplo, si una mujer, si un padre o una familia solo tenía hijas, mujeres, la herencia no pasaba a ellas, salvo que se casaran, ¿cierto? Y pasaba a la familia a ellas. Entonces, ¿qué pasaba cuando una mujer se casaba con alguien de la tribu, pero de una tribu, pero ese esposo, o bueno, ellos dos no tenían hijos? La mujer enviudaba y la mujer no tenía derecho a herencia. Entonces, se quedaba sin posesión. Por eso en la Torá aparece la otra ley, donde tiene que venir el hermano, ¿cierto?, del, del esposo, ¿cierto?, difunto, en este caso, a tratar de darle un hijo para que ella tenga herencia y parte en la heredad de su marido. Porque si no, la mujer enviudaba y quedaba sin tierra. Esta era una de las causas también de temas de las viudas, ¿cierto?, del mundo antiguo. Entonces aquí se presenta el caso: los padres no tuvieron hijos, pero si tuvieron hijas, pueden o no heredar, y la tierra, ¿cierto?, da su aprobación ante esto. La Torá, ¿cierto?, a través obviamente de Moshe y del Eterno. Entonces, cada uno tomó su porción a partir de acá, y ya el nombre, ¿cierto?, denota en la parashá algo, ¿cierto? Se llama Matot, significa tribus. Ya empezamos a hablar, ¿cierto?, de cómo viene la repartición para el pueblo de Israel, que hay divisiones. Es decir, ahí el pueblo, si bien es uno, ya cada uno empieza a sentarse en su lugar, cada uno a su porción, cada cual a lo que le pertenece. Eso significa de que obviamente es importante que cada persona asuma, ¿cierto?, su porción, la trabaje, la cuide, con eso, ¿cierto?, con ello pueda vivir y obviamente también honrar al Eterno. Esto fue parte de las promesas que el Eterno dio a su pueblo Israel. Es decir, Él comprometió a Abraham, Isaac, Jacob que iba a darles una tierra, ahora estaba cumpliendo. Entonces, ellos estaban también aquí ya distribuyendo cómo iba a ser, ¿cierto?, la repartición una vez que entraran en la tierra prometida, la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Y es parte, ¿cierto?, del cumplimiento de la palabra del Eterno, su palabra empeñada. Y así comienza también diciendo esta para allá, cuando una persona también hiciera un voto,
de cierto que lo cumplirá, ¿cierto? Tiene que cumplir cada cual su palabra conforme a lo que salió de su boca. Porque es muy importante que si nosotros pedimos, ¿cierto? Dios nos cumpla sus promesas, sus palabras, todo lo que Él ha hablado en nuestra vida, lo que sale ahí escrito, ¿cierto? La Mikra, en la escritura, en la Torá. Es importante que también lo que sale de nuestra boca se cumpla, ¿cierto? Si le pedimos a Él que cumpla sus promesas, sus palabras, pues nosotros también tenemos que cumplir. Y obviamente los votos tenían un sentido, ¿cierto? En el mundo antiguo, un peso, cuanto al, digamos, como a una gratitud ritual, por así decirlo. Aquí hablamos de compromisos. En el fondo, en el mundo antiguo, el compromiso está sujeto, puede ser algún tipo de ritual o de un voto. Por ejemplo, las ofrendas también habían ofrendas votivas, así se les suele llamar. Porque eran compromisos. Cada cual decía, yo llevaré tal ofrenda al santuario. Nuestra palabra también, nuestra palabra empeñada también es un tipo, podríamos decir, de ofrenda, algo que nos acerca. Como se decía, ¿cierto? Un sacrificio, por ejemplo, en hebreo, corbán. Corbán viene del verbo acercarse en hebreo. Tiene la misma raíz. Por lo tanto, las promesas, las palabras nos acercan unos a otros. Y cuando nosotros no cumplimos, nos alejamos unos de otros. Y es importante que el pueblo de Israel obviamente entendiera el valor del compromiso de la palabra empeñada, puesto que ahora no iban a depender solamente de Shem, del Eterno, sino de cada uno entre ellos. Si uno le quería vender al otro, si uno le quería ofrecer un servicio al otro, pues obviamente iban a tener que cumplir. Y si alguien, incluso un pobre, pedía prestado, tenía que devolverlo también, ¿cierto? Y así, la idea, ¿cierto?, es que ahora que ellos iban a empezar a tratar no tanto directamente con el Eterno, que en sí los iba a guiar, sino que iban a tener un contexto en la tierra, el día a día, iban a tener que llevarse como familias, como vecinos, como tribus, realmente como nación, y cada uno cumpliera con su palabra. ¿Para qué? Para que se mantuvieran unidos. Porque cuando en un pueblo hay muchas diferencias de opinión, hay mucha distancia entre las opiniones de las personas, nos alejamos, hay desconfianza, no sabemos si el otro va a cumplir lo que dice, tenemos incertidumbres, temores. Esto nos pasa, ¿no? Y hoy día también nuestro país vive una situación similar. No sabemos en quién confiar, si confiar en la palabra de uno o de otro, si van a cumplir esto o no, si lo que está escrito se va a hacer de una manera buena o no. Muchas veces no sabemos. Hay desconfianza. ¿Por qué? Porque las personas dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa, hacen otra. No cumplen sus palabras. Por lo tanto, ¿con quién finalmente no cumplimos? Obviamente, el que nos ve. Si pedimos que Él cumpla, ¿cierto?, sus promesas, si queremos que haya algo más allá en nuestra vida, obviamente nosotros también tenemos que ser depositorios de una confianza para proyectar a otras personas. Importante, ¿no? Entonces la palabra es sagrada, la palabra empeñada es sagrada. ¿Por qué? Porque fueron palabras las que el Eterno habló al pueblo de Israel, a Abraham, desde el principio. Y esas palabras son las que estudiamos nosotros en la Torá, analizamos sus palabras. Por lo tanto, la palabra tiene un gran valor. Y un voto es una palabra no solo que sale de la boca, sino que es un compromiso, un neder. Realmente tiene un peso importante. Pueblo de Israel, en cada uno de nosotros, tiene que tener un valor digno. De hecho, hay una escritura que dice, una persona, un salmo, dice, ¿cuál es la persona realmente justa? Aquel que incluso jurando en contra de sí mismo, cumple su palabra. Incluso si se va a perjudicar y dice, si esto no pasa, voy a hacer tal cosa. Aun si se perjudica y se cumplió lo que a lo mejor lo que iba lo que él dijo que pasaba, ¿sí? Lo que no iba a pasar. Perdón, si él en el fondo no ocurrió lo que él decía que iba a ocurrir y se comprometió a hacer otra cosa para reparar, lo hace. La escritura dice que esa persona es justa. Hay un salmo, de hecho, que habla de cómo tiene que ser el justo y así dice. Aún el que empeñando su palabra cumple, aún en contra de sí mismo. Por lo tanto, el voto es
muy importante, porque el Eterno dice que Él no es hombre para que mienta y para que cambie de opinión. Él comprometió su palabra y así Él hará. Nosotros cumpliremos con nuestra palabra o no. Eso se ve y se puede ver. Así como hablamos del amor, el amor a Dios, el amor al prójimo. Como Yeshua dijo, nadie puede decir que ama a Dios que no ve, pero a su prójimo que ve aborrece. Nadie puede decir, oye, yo voy a cumplir mis palabras, mis votos al Señor, si a todas las personas las engaño, las miento y les digo cosas que no son o que no voy a cumplir. Y luego voy delante de Dios y le digo, mira, todo esto es para ti, voy a cumplirte esto, etcétera. Cuando en realidad estoy engañando a las personas, difícil, ¿no? Difícil asunto. Pero está claro que la Torá nos habla de que tenemos que cumplir nuestra palabra. Como dice el Salmo 3:15. Aquí vamos a citarlo, el Salmo que les mencionaba. Señor, ¿quién puede morar, dice, en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá residir en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que jura, aún en perjuicio propio, pero no cambia de parecer. Salmo 15. Ahí está el texto. Entonces, es importante. De hecho, hay un dicho dentro del hebreo donde se suele decir bli neder. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando uno hace un voto, y hay graves consecuencias, de hecho en la Torá aquí estamos mencionando eso, pero hay consecuencias para aquel que no cumple un voto. O sea, a veces se dice, uno suele escuchar a algún judío religioso que dice bli neder, en el sentido de que bli significa sin, bli neder es sin compromiso, sin voto. Es decir, como para señalar que en el fondo hay algo que la persona probablemente no sea capaz de cumplir. Algo que está diciendo. No dice, bueno, en realidad, Blineder, como sin voto, eso que está diciendo no se puede cumplir realmente. ¿Ok? Entonces, dentro del contexto judío, eso es una frase particular de los que estudian sobre todo el tema de la Torah. Uno puede llegar y comprometerse con cualquier cosa, ¿no? Uno fue creado con las palabras y ciertamente la reputación de nuestro Dios, ¿cierto? Que creemos depende también de la escritura, de las palabras que están. Si sea así, tú no sea no, dijo nuestro maestro Yeshua, ¿cierto? Cumplir, como dice Eclesiastés, cuando hagas un voto no tardes en cumplirlo, porque Él no se compadece de los necios, cumple tu voto. Es mejor no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. Eclesiastés 5:4-5. También dice Eclesiastés, es mejor, ¿cierto? Eh, no hacer voto antes que hacer voto y no cumplirlo. No vaya a hacer cosas, dice, si no dice, y pregunta, ¿por qué vas a querer que Dios destruya la obra de tus manos? Hay un salmo, ¿cierto?, que nosotros recitábamos cuando contábamos en la Gavilla o el Homer, decía que Dios afirme y confirme la obra de nuestras manos. ¿Cierto? Que Él las afirme, que Él confirme la obra de nuestras manos. Pero ahí pregunta la Torah también, ¿por qué quieres tú que Él destruya la obra de tus manos? Es decir, ¿cuándo se afirma la obra de nuestras manos? Como decíamos en el Salmo, entonces dirán las naciones, ¿cuándo qué? ¿Cierto? Cuando en realidad nosotros oremos con nuestras palabras a Dios, porque eso habla ese Salmo, ¿cierto? Cuando nosotros después de nuestro trabajo, cuando después de nosotros realizar su voluntad, su palabra, de hacer, como decía el Salmo, tomar la gavilla, irla, ¿cierto? Y trabajar conforme a lo que hemos recibido. Después dice, entonces dirán las naciones, esto ha hecho el Señor con esto. Estaremos alegres, dice. Porque hemos de cumplir con las palabras que Él nos señaló, trabajar en lo que Él nos dijo y hacer realmente lo que Él nos impartió a nosotros. Y agradecer y honrar a Dios en lo que Él nos ha dado. Dice, entonces dirán las naciones, grandes cosas de hecho Adonai con Él. Estaremos alegres. Y en el Salmo decimos también, confirma la obra de nuestras manos. Es decir, en el momento en que nosotros confirmamos su palabra, cuando la hacemos, cuando la cumplimos,
Ahí es que se afirma la obra de nuestras manos, es decir, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Pero cuando nosotros no cumplimos con las palabras de la Torá, y las palabras de la Torá dice, cumple tus votos, ahí es que nuestra obra de nuestras manos muchas veces se hace agua o no funciona. Es la importancia, ¿cierto?, de cumplir los votos. De otra manera, lo que hacemos se desvanece, se pierde. Y la idea es que perdure y aumente, incremente, ¿cierto? Como cuando se contaba la gavilla, incrementaba. Mientras más cumplimos, ¿cierto? Nuestra palabra empeñada, cumpliremos, haremos, ¿cierto? Su mandamiento, más se confirma la obra en nuestras manos y más honran a Dios, ¿cierto? A través de nuestros actos. Es lo que nos dice la Escritura. Em, no venía a hablar del tema de los votos, pero nos fuimos así, fuimos de lleno al tema de los votos. Es importante, muy importante. Es muy importante el tema, ¿cierto?, de los votos. Ahora, hay un punto, ¿cierto?, de lo que estaba tocando, y es que en esta para allá, el pueblo de Israel logra entrar en la tierra, ¿cierto? O sea, perdón, habla sobre el entrar en la tierra prometida. Eso, lo que estamos viendo acá también en esta para allá, es un vislumbre de lo que será, por así decirlo, que será la redención. Antes, ¿cierto?, de entrar ahí, antes de poder entrar en la tierra, el Eterno nos está entregando las herramientas para vivir en ella. Esto es similar a lo que ha venido a hacer también nuestro amado Mesías y Redentor Yeshua, a través del cual, ¿cierto?, nosotros, antes incluso de entrar en la era mesiánica, en la era, ¿cierto?, donde reinará Dios, ¿cierto?, a través del Mashiach, el Mesías, hoy día también estamos recibiendo instrucciones, ¿cierto?, y tratamos de llevar la vida hoy, antes de entrar, como si estuviésemos dentro. Y allí la necesidad de esforzarnos también en cumplir su palabra y obviamente la palabra empeñada. Si hay una cosa que a la humanidad ha llevado al futuro, ¿qué puede ser? Voy a decir un término muy técnico, digamos, un término económico, la tasa de interés. Si hay una cosa que ha llevado a las personas al futuro, es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la humanidad logró saltar tanto de la pobreza que había en el mundo a una vida mucho mejor. Porque la humanidad confió en la palabra empeñada. Es decir, hoy día voy a recibir 1000 prestado, pero el día de mañana te voy a devolver 1200, por ejemplo. Y el mundo, a través de la palabra y de la confianza en que vamos a cumplir nuestra palabra, logró acceder a lo que se llama la tasa de interés que nos lleva al futuro o al crédito, ¿cierto? Y traemos de lo que hay el día de mañana al presente. Y es cierto, la gente que era pobre, por así decirlo, por ejemplo, pudo acceder a dinero para poder estudiar, para trabajar o adquirir cosas, y de a poquito en el presente armar y seguir trabajando con dinero futuro y traerlo al presente, y así poder surgir. Y el mundo hizo esto. Algunos le llamaron a esto, en realidad es ese diseño de la confianza en que vamos a devolver lo que es de mañana. Y en parte, la Torah nos está hablando, está dando este caso. Cuando entran en la tierra prometida, harán esto. Es decir, hoy día tenemos que actuar como si estuviésemos entrando en la tierra prometida. Hoy día tenemos que vivir de tal manera como si estuviésemos en la era mesiánica, en la época, ¿cierto?, cuando vivamos con Dios. De tal manera, ¿cierto?, de que si trayendo los principios de allá, o el día de hoy, podamos llegar allá, incluso tener mayor recompensa. Porque cada persona, ¿cierto?, que pide, por ejemplo, el futuro y trae el presente y crea a lo mejor un negocio y lo trabaja, el día de mañana va a tener no solo para pagar lo que tiene que cumplir su compromiso futuro, sino que también va a tener más, porque lo trabajó y lo aumentó. Es el mismo principio que Yeshua habló, ¿cierto? La parábola también, los talentos, cuando él entregó talento a esto, otro acá, trabajen la hora. ¿Qué van a hacer? Van a intentar guardarlo, ¿cierto?, bajo el colchón,
aquel talento, aquella moneda, ¿cierto? Y que no ni siquiera rente en la inflación, como hoy día renta bastante la inflación, bajo el colchón no sirve de nada, se está devaluando. Sino que Yeshua en la parábola nos enseñó que la persona que recibió tenía que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo para obtener recompensa, ¿cierto? Hay uno que, de la parábola, ¿cierto? ¿Recuerdan? Uno que trabajó y prácticamente obtuvo mucha ganancia y mucho devolvió a su señor después que le prestó aquello. Hay otro que trabajó, aunque sea un poquito, algo lo dejó por ahí trabajando y algo ganó, pero el otro que lo dejó escondido, a lo mejor no lo perdió, pero sí perdió su valor. Cuando el principio del mundo venidero es similar a esto. ¿Por qué Yeshua toca una parábola tan del dinero, ¿cierto? Lo que estamos hablando nosotros, agricultura en relación a eso. Porque nosotros también tenemos que vivir como si estuviésemos viviendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Con esos principios el día de hoy. Para que una vez que nosotros nos acerquemos allá, o lleguemos a nuestra vida, a lo mejor al fin de nuestra vida, cuando venga el Mesías, no solamente podamos devolverle a Él lo que Él nos entregó, sino mucho más, haya mucha mayor recompensa. No hay otra forma de hacer eso que hoy día viviendo los principios de lo que vamos a vivir allá. Y resulta que también en esta por allá, de esta manera o similar, también el pueblo de Israel recibe las instrucciones para cómo vivir en la tierra prometida, pero todavía no entraban allí. Así también nosotros en el Mesías todavía no entramos en la era mesiánica, pero hoy día también tenemos que vivir de una manera no solamente digna, sino que cumplir con lo que sabemos que tiene que ser la vida en el reino para que obtengamos recompensa. Incluso sea mayor, ¿cierto? Y aumentemos lo que Él nos ha dado en nuestra mano. ¿Y cómo lo podemos ver en la parashá? Cuando Israel se preparaba para cruzar el Jardín, ¿cierto? Las tribus de Rubén y Gad y Manasés le pidieron a Moshe el territorio, ¿cierto? Que estaba a ese lado del Jordán, em, y las tierras tomadas también del rey Sejón, de Og, ¿cierto? El territorio de los amorreos, etcétera, como dice en Números 21. En el fondo ellos no quisieron tomar, ¿cierto? Las tierras usando el Jordán dentro de los límites, se supone que iban allá, sino que quisieron establecer su rebaño y su familia antes. De Moshe, ¿cierto? Ante esta situación, viendo también que podía haber una división en el pueblo de Israel, obviamente, los regañó, ¿cierto? Los exhortó para, porque realmente era como si estuvieran negándose a entrar a la tierra prometida. Y les dice, la ira de Adonai ardió contra Israel, los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que toda la generación que habían hecho mal a los ojos de Israel fue destruida. A los que eso le pasó, ¿cierto? A los que realmente no quisieron entrar, y ni siquiera es como que llegaron físicamente, sino que realmente se negaron en sus corazones, con sus actitudes, sus hechos, a entrar en la tierra, a vivir, conforme a lo que el Eterno les estaba señalando. Entonces, el Moshe les dice, si se apartan em, de seguirle a él los abandonará una vez más en el desierto, destruirá a todo este pueblo. Estaba responsabilizando a estas tribus, ¿cierto? De la destrucción del pueblo de Israel si es que no querían entrar. Pero ellos les dijeron, vamos a cruzar el Jardín, ¿cierto? El Jordán, vamos a luchar por ellos, vamos a ir al frente, vamos a permitir que todos se instalen, ¿cierto? En la tierra, vamos a vencer a todos los enemigos y luego, ¿cierto? De todo eso vamos a volver a estas tierras que te estamos pidiendo. De tal modo, ¿cierto? Que de alguna forma revirtieron la situación anterior cuando algunos se negaron a obedecer la palabra del Eterno y solo se quejaron, ni siquiera hicieron algo, sino que se quejaron. Bueno, ellos dijeron, en verdad, desobedecieron por sí el tema de entrar en la tierra, pero hicieron algo en reparación. Y por ello no se vivió otra tragedia, porque en la Torá habla muchos casos, ¿cierto?, donde esto ocurrió. Em, Aceptaron luchar en Canaán, entrar en la tierra, ¿cierto? Ampliaron incluso las fronteras que habían ahí, al lado del Jardín o del Jordán donde ellos estaban colocándose. Entonces,
la situación que ahí vemos es similar a lo que estábamos hablando. No solamente trabajaron para instalar a sus hermanos en el futuro, por así decir, y colocarlos en la tierra donde correspondía, sino que adicionalmente agregaron las tierras de este otro lado del Jardín o del Jordán. Lo hicieron del otro lado, ampliaron incluso la tierra. O sea, no solamente lograron o conquistaron la tierra que había que tener, sino que incluso la ampliaron. Algo más ganaron. Es decir, nos dan una visión también de lo que es la redención final, o de lo que es el tiempo de la redención, donde habrá una mayor recompensa incluso. De tal forma que también esto nos enseña, ¿cierto?, el reino. Y cómo también aquellos que luchan, aquellos que batallan para obtener una mayor recompensa, ¿cierto?, son los que finalmente obtienen el reino y obtienen la recompensa. Aquellos que abren una brecha. Porque el concepto, ¿cierto?, a veces se toman esas palabras como el reino de los que lo arrebatan, de los violentos. Pero en realidad los términos que podríamos usar eso en hebreo para arrebatar o precisamente para arrebatar es por ejemplo el término poretz, que es el término abrir una brecha. El reino de los que abren una brecha y crean un espacio para que se amplíe algo, por ejemplo. Los que abren una brecha para que algo crezca, para que entre más aire, por ejemplo, una brecha, para que entre más luz. Sea una brecha ahí, para que haya mayor recompensa, ¿cierto? Y eso es lo que logran aquellos que realmente trabajan y se esfuerzan en el reino de Dios. Aquellos que se esfuerzan en cumplir las palabras del Eterno para nuestra vida, o las palabras de nosotros para con nuestro prójimo. Nuevamente, lo único que llevó a la humanidad a salir tan rápido de la pobreza fue ese concepto. De decir, en el futuro te voy a devolver más. Y efectivamente la gente devuelve un poco más, y así hoy día se mueve toda la economía, a través de las tasas de interés. Claro, algunos podrían decir hoy día, oye, pero hay cosas, tasas abusivas, etcétera. Claro, por supuesto, también hay usura y otras cosas. Pero el punto es que a través de la confianza es que esto se puede hacer. Si no hay confianza en que alguien va a devolver más de lo que pidió, no se presta. ¿Y acaso el Eterno no es el ser más brillante, inteligente de todos? Y si Él nos dio a nosotros una porción, aunque sea pequeña, ¿lo habrá hecho porque Él sabe que podemos retribuirle mucho más de lo que Él nos ha dado? Claro que sí. Mucho más le podemos devolver en lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y sabemos que esto es así. Sabemos que el Eterno, ¿cierto? Realmente eh, puede, ¿cierto? Multiplicar lo que Él ha dado a nuestra vida de muchas formas y de muchas maneras. Él sabe, Él confió en nosotros. Un talento, una moneda, algo en nuestra vida. Él confió en Israel, su Torá, su tierra, porque la tierra es la tierra de Dios finalmente. Confió sus mandamientos, su pueblo, de todo lo que tenía en ellos. Porque sabía que Israel, a lo mejor no inmediatamente, pero a la larga podría devolverle mucho más. Porque él sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos a temer su nombre. Y no solo iba a haber un hombre en la tierra que temiera el nombre de Dios y que le obedeciera, sino que de sus hijos también iban a haber más, y más, y más. Y como las estrellas del cielo, y como la arena del mar, se iba a multiplicar su descendencia, y también aquellos que temen a su nombre. Y no solo iba a ser uno, sino que de ese uno iban a haber millones y millones, que temieran y honraran su nombre. Y él no confió en uno, porque sabía que había mucha ganancia en aquello. ¿No habrá confiado el Eterno también en nosotros mucho? Cuando Él nos llamó, nos eligió, nos dio su palabra, nos llamó a sus caminos. ¿Acaso no saber qué tanto podemos rentarle a Él nuestra vida con nuestras acciones, con nuestras palabras? ¿Y cuánto de su Torah podemos cumplir? Claro que sí. Él sabe lo mucho de potencial que hay en nuestra vida. Y por eso nos enseñó, nos dio tanto de cada una de las cosas. Los padres les dio a sus hijos por talento, estudios, trabajos, dones, ¿cierto? Para multiplicarlos. No seamos, ¿cierto? Como aquellos siervos necios, inútiles. Dejaron sus talentos sin ocupar, sin aumentarlos. Cuando el Eterno lo que quiere es ampliarlos.
Algo nos lo dio, porque sabe que es algo que vale la pena, cada uno de nosotros. Entonces, algo podemos hacer. Así como el pueblo de Israel, a lo mejor se arriesgaron estas tribus, porque sí que se arriesgaron. Incluso como leímos ahí, Moshe les advirtió, la ira del Señor se encendió contra ustedes cuando se negaron. Vaya a ser cosa que de nuevo vaya a venir una plaga a ustedes. Se arriesgaron, pero la jugada salió bien, porque en realidad tuvieron el espíritu correcto. Y tuvieron ganancia, incluso el territorio de todo Israel se agrandó. Hubo ganancia, más riesgo. Cada cual sabrá cómo se arriesga de más o de menos, ¿cierto? Pero lo que es cierto es que nuestra vida tiene que ser algo que tomemos del futuro, traerlo acá, su palabra, su Torah, sus mandamientos, la confianza que tenemos en Él, porque sabemos que Él nos cumplirá y esforzarnos para llegar a ese futuro, a ese reino, para estar a la altura e incluso tener mayor recompensa. A eso estamos llamados nosotros en el camino de la Torah, en el camino como seguidores de Yeshua, nuestro Mesías. Dar mucha más honra, afirmar la obra de nuestras manos, confirmando su palabra, que muchas naciones digan qué grandes cosas ha hecho el Eterno con esto. Y nosotros estaremos alegres. Que Dios les bendiga a todos. Shabbat shalom.